que compense, ¿no? Entonces, al cambiar la frecuencia, cambia este valor y a su vez lo que tiene que hacer la máquina es cambiar este voltaje. ¿Por qué? Porque ese voltaje puede manipularlo. Ese voltaje Thevenin está en función del voltaje de alimentación. Entonces, ¿en qué relación es? La frecuencia a la que esté, pongamos 60 Hz, el voltaje de un cierto motor nominal, acá en este ejemplo está 460 voltios. Pero si yo bajo la frecuencia eléctrica, baja a 30 Hz, ¿ya? O sea, 900 RPM, y lo que tengo que hacer es, para que no se amplíe o se achate el par, lo que tengo que hacer es también alterar proporcionalmente el voltaje, ¿no? De 460, 230. Y si fuera 10 Hz, igualito también la sexta parte de 460. ¿Ya? Entonces, ese refuerzo se tiene que hacer. ¿Qué consigo con eso? ¿Qué se consigue con eso? Ya, lo que se consigue es lo siguiente, muchachos. Vean, entonces, está a 60 Hz, así está la curva. A 30 Hz, lo que sucede es la velocidad se reduce, pero el voltaje hace que el par se multiplique. Ya, para yo poder no generar este ensanchamiento vertical, lo que hago es al voltaje también reducirlo a la mitad. Si la frecuencia ha generado esto, ha reducido acá, y esa frecuencia hace que el par aumente, yo con el voltaje, bajando el voltaje, hago que regrese. Si la frecuencia ha hecho que se dividido a la mitad, ha hecho que se duplique el par, lo que hago es reducir el voltaje a la mitad y hago que el par regrese. Igual, sigo reduciendo más la frecuencia, en teoría este par aumenta, y yo con el voltaje reduciendo lo mantengo acá. Ya, entonces, ¿con eso qué genero? Manipulo frecuencia y a la vez manipulo el voltaje, y lo que hago es de que el par se comporte así. ¿Ya? El par se va a comportar así. Va reduciendo frecuencia, pero reduce el voltaje también, y el par se va a comportar de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, el variador, al comportarse el par ahora sí de esta manera, siempre que haya una carga, el par se va a comportar prácticamente constante, horizontal. Voy a aumentar una curva más. Supongamos que es la carga. Entonces, cuando esté a 60 Hz y a su voltaje nominal, va a trabajar acá. Cuando lo cambie a 30 Hz, va a estar esta curva, esta es la carga y va a trabajar acá. Entonces, yo manipulo esto con el variador, la carga obviamente es la misma, y van a ver que el punto de trabajo del motor va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por acá, por acá. Va a ser casi constante.
Y si la carga es constante, va a ser constante. Por eso que en el dibujo que ven acá, que puse, la curva del par ya no va a ser este. La curva del par ahora es esta. Línea gruesa verde. ¿Sí? Porque ya estoy manipulando la frecuencia, pero también se está manipulando el voltaje. Entonces, por eso es que cuando ustedes hagan un laboratorio, van a ver cuando hagan laboratorio y usen los variadores que están acá en el laboratorio, van a poder ustedes setear, manipular la frecuencia eléctrica que va a entregar al motor, y aunque ustedes no quieran, cuando hagan la medición de tensión, el voltaje también va a cambiar, no solo la frecuencia. ¿Ya? En el display se va a ver la frecuencia, pero ustedes con un multímetro, obviamente en AC, miran la tensión y van a ver que la tensión va a cambiar proporcional a la frecuencia eléctrica. ¿Ya? Entonces ahí se cumple eso, ¿no? Al variar la frecuencia también tiene que variar el voltaje. Si no, de lo contrario, se generaría esa distorsión del par del motor. Ya, para que recuerden algunas características de un motor de inducción, algunos datos que están en la placa. Es la potencia que me da en la placa es la potencia de salida del motor. A veces está en kilowatts y a veces está en HPs. ¿Ya? Otro dato que me da es el voltaje nominal, o sea, el voltaje al cual está diseñado ese motor trabajar. Sin embargo, no necesariamente es el voltaje que va a trabajar en la realidad, ya que si ustedes hacen uso del variador y hacen que no trabaje a su frecuencia nominal, o sea, no a 60 Hz, sino a 40 Hz, 50 Hz, obviamente el voltaje también se va a reducir, ¿no? De lo que puede estar a un voltaje de 380, proporcional a la frecuencia que ha bajado, también va a bajar en el voltaje. Corriente, la corriente nominal también del motor. La corriente nominal del motor también me da la placa. El factor de potencia, ¿ya? El factor de potencia es el valor eléctrico de consumo del motor, ¿no? El motor es una carga eléctrica, la cual tiene como carga eléctrica su factor de potencia. ¿Cuánto está desfasado el voltaje, la corriente respecto al voltaje en esa carga? Velocidad. La velocidad nominal. La velocidad nominal del motor generalmente es una velocidad que está cercana a la velocidad síncrona, ¿no? Si este motor está diseñado a 60 Hz, tiene 4 polos, va a trabajar a 1800 RPM su campo magnético giratorio. Entonces su velocidad nominal lo más probable es que esté en 1790 por ahí. ¿Ya? Eficiencia nominal. También a veces la placa me da la eficiencia. ¿Ya? Entonces, teniendo la eficiencia y la potencia de salida, puedo saber cuánto es la potencia de entrada, puedo saber cuánto es la potencia de pérdida. La clase NEMA ya es una característica del diseño del motor. De acuerdo al chasis, a la estructura que es construida el motor, puede soportar condiciones de humedad o de polvo agresivo. Entonces, eso está en función de la hermeticidad que tiene este motor, ¿ya? La clasificación NEMA, por líquido y por sólidos, ¿no? Y código de arranque. Bueno, también tienen un código de fabricante los motores. No, miento, el código de arranque está en función del tipo de par que tiene este motor. Hay motores de alto par de arranque, hay motores de bajo par de arranque, hay motores que son más
más planos, por decirlo así, no tienen tanta curva. Eso, a eso se refiere con el código de arranque. Ahí está un ejemplo de una placa de un motor donde están justamente estas características: tensión nominal, potencia nominal, corriente nominal, y te dice incluso cuánto es el voltaje de alimentación de línea, si está en delta o si está configurada en estrella. ¿Ya? Si internamente las bobinas están en delta o están en estrella, se debe poner 230 o 400. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Esta parte de acá es si es que está a 50 Hz. Y estos valores son si es que está a 60 Hz. ¿No? Si se dan cuenta, tiene mucho sentido, ¿no? A 50 Hz da cierta velocidad del motor nominal. Y a 60 Hz su velocidad debe ser un poco mayor, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Su peso. Ya, esos son los datos del motor, ¿no? Ahora, ¿por qué hago hincapié en estos datos del motor? Porque ustedes, cuando van a configurar un variador de velocidad, sea cual fuese la marca, ¿no? Eso lo puse en la carátula. Sea Schneider, ABB, Allen Bradley, Poutra, marcas de equipos eléctricos industriales, sea cual fuese la marca, modelo o potencia, tenemos que setear o tenemos que ingresar estos datos del motor, ¿no? Estos datos del motor me van a pedir. Bueno, de acá no. Lo que me van a pedir es desde acá o desde acá, van a pedir los datos. ¿Por qué? Porque nosotros dándole esos datos, muchachos, dándole esos datos, el motor saca cuál es la curva del motor. Dándole la corriente nominal, el voltaje nominal, la velocidad de trabajo, sacan cuánto es su velocidad síncrona, saben cuál es su frecuencia nominal, o incluso también me pide la frecuencia nominal. Entonces, según esos datos, me saca el comportamiento del motor. Y en función del comportamiento del motor, internamente el variador ya sabe cómo va a manipularse internamente. ¿Ya? También hay otra forma. Hay muchos variadores que tienen la autodetección o el autosetting. Lo que hace, ¿qué cosa es? El variador le pone voltajes pequeños y a ciertas frecuencias, y lo que hace es ver cómo se comporta el motor, ¿no? A qué velocidad está girando y cuánta corriente está consumiendo. Y en función a ese comportamiento que tiene el motor, hace su autotuning y sabe los parámetros del motor. ¿Ya? Entonces, esa opción también tiene un variador. Bueno, algunos variadores. ¿Ya? Pero lo convencional es agarrar la placa del motor y poner esa placa. ¿Ya? Ahora, muchachos, otro punto. ¿Ya? Presten atención. ¿Cómo seleccionar un variador de velocidad? Al momento de automatizar, muchas veces no hay el variador, sino está dentro del proyecto que ustedes seleccionen el dispositivo. ¿Qué variador van a comprar? ¿O qué variador van a seleccionar? Entonces, eso va a estar en función de lo siguiente. Ustedes tienen que hacer el cálculo de la carga mecánica. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer el cálculo de la carga mecánica. Ya sea un proceso que va a moler, cortar, va a transportar, va a jalar agua, una bomba de agua, o va a ventilar algo. Primero tienen que saber cuánta es la potencia mecánica que va a tener la aplicación. ¿Ya?
Una vez que saben la potencia mecánica de aplicación, eligen el motor. El motor tiene que ser un motor con una potencia relativamente superior a de la demanda, ¿no? Si la carga demanda 1.5 HP, 1.745 HP, una potencia comercial de motor cercana puede ser esta, de 2 HP. Entonces compra un motor de 2 HP y este motor va a cubrir la demanda mecánica. ¿Ya? Listo, seleccionaron el motor. Ya tienen el motor seleccionado, es un motor de 2 HP, 4 polos, características de la planta. Entonces, cuando ustedes seleccionen un variador, el variador tiene que cumplir este requisito. El variador puede ser elegido que cubra el 100% de lo que pida el motor, ¿no? O hasta un 13%. Entre este rango tiene que tener la potencia este variador. Entonces, si es un variador de 10 HP, ¿cubre o no cubre el rango? ¿Cubre o no cubre? ¿No? Este variador de 10 HP va a poder cubrir cargas de 100%, o sea, de 10 HP o hasta 1.3 HP. Listo. Entonces, yo le estoy dando que controle un motor de 2 HP. ¿Está dentro del rango? Sí está dentro del rango. Este variador está bien seleccionado. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta siempre esto. O sea, ¿con eso qué quiero decir? La potencia del motor que elijan, el variador como mínimo tiene que tener la misma potencia. Porque dice el 100%. ¿Ya? Y para el lado inferior no es muy común, pero también, ¿no? Que no sea por debajo del 13%. Si es un motor, qué sé yo, de 1 HP, este variador no está bien seleccionado, no estaría bien seleccionado. Ya, entonces, ese es el criterio, muchachos. Vean la carga mecánica o la carga de trabajo y en función de eso eligen el motor, que tiene que tener una potencia ligeramente superior a esa demanda, y el variador tiene que ser un variador que tenga igual potencia que el motor seleccionado o soporta hasta un 13%, ¿no? Trabaja hasta con un 13% de la potencia del variador seleccionado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué otras características se tendrían que tomar en cuenta en un variador? En realidad el variador es flexible, porque si es un motor que funciona con 220, 380, 440, se setea nomás en el variador y le va a dar ese voltaje. Profesor, pero si el voltaje de alimentación del variador es 400 voltios, en ese ejemplo, ¿no? ¿Podría dar como salida más de 400 voltios? Sí podría. Sí podría. Sí puede elevar la tensión. Así como la frecuencia, ¿no? Si la frecuencia ahí dice de alimentación de ese variador es 50 Hz, ese variador puede hacer que 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 70 Hz. Puede aumentar la frecuencia eléctrica de salida. ¿Ya? Entonces la salida del variador no hay problema. El único detalle a tomar en cuenta es la potencia, ¿no? Es la potencia. Tu variador tiene que tener una potencia superior, igual o superior al de la carga, o sea, del motor. No puede ser inferior.
circuito y regulación. ¿Ya? Los variadores, muchachos, internamente tienen un circuito. ¿Ya? Y en este circuito es donde nosotros vamos a poder ver el perfil de funcionamiento del variador. Los diferentes fabricantes hacen de que los variadores sean flexibles hasta en la forma de trabajo. Hay variadores que tienen la capacidad de controlar más de un solo motor, si no puede controlar varios motores alternadamente. ¿Ya? Eso pasa muchas veces en procesos de funcionamiento de bombas de agua. A veces hay 5 bombas de agua en paralelo que van a bombear algo de un punto a otro punto, y lo que se quiere en la aplicación es de que se turnen, ¿no? Primer ciclo, que trabaje la bomba 1, trabaja, que sea unos minutos o unas horas, y la segunda vez que trabaja, que trabaje ya no la primera bomba, sino la segunda bomba. Después que trabaje la tercera bomba, y así se alterna. ¿Qué pasa si la demanda de ¿qué pasa si la demanda de las bombas del pedido de agua es mayor? Puede hacer que no solo active una bomba, que active 2 bombas en paralelo, ¿no? Entonces, así como ese caso, hay otras aplicaciones de activación de motores. Para ventiladores, para agitadores, para vagas transportadoras. Y muchas veces los fabricantes hacen de que haya perfiles de funcionamiento del variador. ¿Ya? ¿Qué contiene estos circuitos? Estos circuitos muchas veces tienen entradas y salidas digitales. El variador tiene también entradas o salidas analógicas. Ya, ustedes dirán, pero profesor, ¿para qué el variador tiene eso, no? Si usted nos ha explicado que su salida es una tensión trifásica que altera su frecuencia y altera su voltaje también, ¿no? O sea, ¿para qué tiene eso? ¿No? Incluso tiene la capacidad de estar en red, ¿no? Colocarse en una red industrial, comunicarse con un PLC u otros dispositivos. ¿Por qué? Justamente porque va a depender del perfil de funcionamiento del variador. ¿Ya? Los variadores tienen varios perfiles de funcionamiento y para eso se manipula un tramo de manera eléctrica el variador. ¿Ya? Tiene pines de configuración el variador. Obviamente que esta configuración puede variar de marca en marca, ¿no? De acá, esta configuración es de un variador Siemens, justamente el que tenemos acá atrás, el grande. Y la configuración que tienen los variadores más pequeños, que están en los módulos, tiene una configuración distinta, ¿no? Me imagino que es más reducido nada más. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Mira, tiene... tiene entradas de alimentación. ¿Ya? Tiene entradas de alimentación. ¿Qué más tiene? Entrada digital, la 34, entrada digital, entradas analógicas. Entrada analógica, bueno, su positivo y negativo, ¿no? Su polo. Acá tiene fuente de alimentación, tiene una fuente de salida. De 10 voltios, tierra. Salidas digitales, tiene salidas analógicas. ¿Qué más? Tiene para colocar un sensor de temperatura, ¿sí? O sea, también PLC, el variador, tiene la opción de ponerle un PT100, ¿sí? Y puede medir la temperatura del motor. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene acá otro lote de entradas
entradas al variador, su punto a tierra, otra entrada digital y una alimentación de 24 voltios. Bueno, acá hay alimentación de 24 voltios, acá hay alimentación de 10 voltios. ¿No? Es alimentación de salida que tienen Estas alimentaciones, muchachos, lo usa justamente el variador, justamente para enviar las señales digitales, es decir, acá de entrada, de 24 voltios. Y bueno, a la parte derecha están sus descripciones. ¿No? Ahora, pero profesor, ¿por qué tiene prácticamente tiene entradas y salidas como un PLC, ¿no? ¿Para qué son estos elementos del variador? Lo que pasa es que los variadores funcionan en varios perfiles. Uno de ellos pueden ser locales, ¿sí? Un funcionamiento local o un funcionamiento remoto. El funcionamiento local es cuando el variador va a trabajar en función de las entradas que yo le voy a dar, que puede ser start, stop, ¿no? Que pueden estar en el tablero. O sea, se pone un variador, se junta ese cableado a pulsadores, serían estos pulsadores, y de acuerdo a eso yo puedo hacer que el variador se encienda, se apague, o incluso que aumente su velocidad, o sea, aumente su frecuencia, o que baje su velocidad. ¿Ya? Otra forma de controlar de manera local. A ver, muchachos, otra manera de controlar localmente es con una entrada analógica. ¿Dónde está? Acá está. Entrada analógica. Esta es la simbología de un potenciómetro. ¿Ese potenciómetro cuál es? Muchas veces el variador tiene una perilla. Esa perilla es justamente este potenciómetro. Esa perilla yo le pongo el perfil que funcione con esa entrada analógica, y con esa perilla yo puedo aumentar la frecuencia eléctrica o puedo bajar la frecuencia eléctrica. Y con eso, por ende, el motor aumenta su velocidad o baja su velocidad. Entonces, esa es una forma de trabajar localmente. Es el variador, se arma en el mismo tablero, los pulsadores o el potenciómetro. Y otra manera remota es de que yo use una comunicación industrial, que puede ser Profinet, Ethernet, Profibus, dependiendo de la red industrial que tenga el variador. Y el PLC o una SCADA puede enviarle SCT. Trabaja a 60 Hz, trabaja a 30 Hz, 20 Hz. También. ¿Ya? Entonces, la conexión que tenga esto, muchachos, la conexión que tenga esto va a variar en función del perfil de trabajo. ¿Ya? Si lo hago local con pulsadores o local con un potenciómetro, remoto, si lo hago con una red industrial, hay esas opciones. Es más, ¿para qué sería el sensor de temperatura? El sensor de temperatura me sirve para que sea una entrada de alarma para el variador. Supongamos que tiene sobrecarga el motor, la temperatura se va a elevar y esa sería una señal para que el variador pare. ¿Ya? Funcionamiento típico del variador. Lo que les decía, empieza con un voltaje inicial, entonces con una frecuencia inicial se programa el tiempo de arranque. A ver, muchachos, el tiempo de arranque. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo? 5 segundos. En 5 segundos, de lo que empieza con un voltaje, qué sé yo, de 10 voltios y una determinada frecuencia pequeña, va a comenzar a elevar su voltaje hasta que llegue a los 380, 440, a lo que esté seteado nominalmente el motor, y probablemente a 60 Hz. Llega ahí. Y ahí se va a mantener constante
a todo el tiempo que yo requiero que funcione a esas condiciones. Si yo deseo apagar el motor, no lo desenergiza de golpe. De nuevo le baja el voltaje frecuencia y hasta que llegue a un voltaje frecuencia pequeño recién desconecta, ¿no? Ese tiempo, ¿cuánto se demora? También se programa. Este tiempo de arranque de inicio, de rampa de inicio y rampa de apagado se programa también. Se pone en el seteo del variador. Entonces, ¿qué valores van cuando ustedes configuran un variador? Los valores de la placa del motor, voltaje nominal, corriente nominal, potencia nominal, frecuencia nominal, número de polos del motor, el tiempo de arranque y el tiempo de parada. Esta rampa. ¿Ya? También me dice cuánto es el voltaje o te dicen porcentaje. ¿Con qué porcentaje del total, del 100%, quieres que inicie? Con un 5%, 10%, 20%. También. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes, muchachos, ya saben cómo funciona un variador de velocidad. Y algunas cosas que van a programadas. ¿Ya? Acá tengo un datasheet de varios variadores. A ver, voy a abrir uno, el de Siemens.